Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe contesta: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo: ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 45 al 51. Quien se convierte en discípulo de Jesucristo, escucha la palabra, anuncia la palabra y convierte la palabra en un estilo de vida. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 24 de agosto, año 2019. El discipulado planteado por Jesús de Nazaret, la pedagogía del maestro para poder orientar a las personas cómo se convierte un ser humano en discípulo del Señor, cómo un hombre o una mujer se convierten en esas banderas de Cristo en el mundo, en esos ejemplos y modelos en la vida, en la comunidad, cómo las personas hacen tanto bien a los demás cuando verdaderamente son discípulos del Señor. El Evangelio va narrando la manera como Jesús va encontrando personas a lo largo del camino, las va llamando, las personas escuchan la palabra del Maestro, le dan una respuesta, se convierten en proclamadores de su palabra y la vida de esas personas es la conversión según la palabra de su Señor. Para este caso y en este día, Natanael o Bartolomé, el Señor utiliza un medio que se llama otra persona. Felipe encuentra a Natanael y le dice: se supone que Felipe ya estaba convertido y había encontrado al Señor. Hemos encontrado a Dios. Un discípulo tiene que ser un personaje que tiene que haber encontrado primero a Dios. No debe ser un personaje que le preocupa tanto que los demás lleguen a Dios cuando usted no ha llegado. Usted tiene que llegar primero. Usted debe convertirse primero. Uno tiene que ser el ejemplo para que otros lleguen a Dios. Ese es un discípulo, modelo, ejemplo, baluarte para las demás personas. Pero esas personas lo van a llevar a Cristo. Y ahí está el secreto de ser un apóstol y ser un discípulo del Señor. Felipe cumple perfectamente con esa regla. Felipe se encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas, y se llama Jesús de Nazaret. Entonces la persona le contesta a Natanael: ¿cómo puede ser posible eso? Puede que de Nazaret salga algo bueno. Dice: ven y lo verás. Ese es el transporte de ser un verdadero discípulo, con el ejemplo, con la palabra, llevar las personas a Dios. No que la persona lo siga a uno, porque es que nosotros no somos Dios, no somos Jesús de Nazaret. Somos personas que optamos por las cosas de Dios y nos convertimos en esos mensajeros para que muchos lleguen a Dios mismo. Es bien interesante la presentación. Felipe lleva a Natanael y le indica cómo se encuentra a Dios. Ven y lo verás. ¿Por qué no tienes una experiencia de Dios? ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué no eres más humilde y entras en el mundo de Dios? Ahí está el discípulo visto desde la Sagrada Escritura. Es bien interesante entender cómo se convierte una persona en discípulo y que no se convierta en un problema para la vida de la comunidad. Es bien sencillo escuchar la palabra de Dios y entender que somos mensajeros de Dios, instrumentos de Dios, siervos de Dios. Ese es el auténtico discípulo.
San Pablo lo expresa muy bien. Y San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, en el verso 14, San Pablo va a decir: ¿y cómo va a poder la gente creer en Dios si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Será que no tenemos discípulos? ¿Será que no tenemos personas que tengan conciencia de que el discipulado es entregar ese mensaje de Dios, perseverar en esa tarea? Luego, la palabra de Dios va a ser determinante para la vida del discípulo y para conquistar más discípulos para Dios, para su iglesia, para la misión, para la evangelización. Cada persona debería como proponerse tener alguien que lo reemplace. Debería ser una parte de la tarea. La palabra de Dios entonces determina la vida del discípulo y lo encamina en la comunidad. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, la palabra de Dios nos purifica. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les han anunciado. La palabra de Dios también permite escrutar el corazón. Dice la carta a los Hebreos en ese capítulo 4, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios también nos va a juzgar a cada uno de nosotros que somos discípulos y nos va a llamar la atención. Y así lo encontramos en la Biblia, en ese capítulo 12 del Evangelio de Juan. El que me rechaza a mí no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue, diría el Evangelio. La palabra de Dios también es tan importante que sana la vida de una persona. El libro de la sabiduría en el capítulo 16, si los curó hierba ni emplasto alguno, sino la palabra del Señor es la que sana. La palabra de Dios también santifica. Evangelio de Juan, capítulo 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios también sirve para consolar. Capítulo 40 del profeta Isaías: consolad a mi pueblo, dice Dios. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina. Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios nos preserva del pecado. Y nos preserva del pecado cuando dice la palabra de Dios: como el joven guardará puro su camino, observando la palabra de Dios. Salmo 119. Y la palabra de Dios es siempre actual. La escritura que acaban de oír se cumple hoy, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 22. La palabra de Dios, cuando se pone en práctica, entonces ahí tenemos un buen discípulo. Diría el Evangelio de Mateo en ese capítulo 7, todo el que oiga la palabra y la ponga en práctica. Poned la palabra de Dios y no os contentéis solo con escucharla. No se engañen a ustedes mismos, diría la carta del apóstol Santiago en ese capítulo 1, verso 22. Discípulo, una persona que escucha la palabra, anuncia la palabra y convierte su vida en un modelo de la palabra de Dios.